El día 10 de mayo para celebrar a las madrecitas vamos a tener la actividad de la fraternidad. 10 de mayo, si Dios quiere, vivimos. Vamos a tener el bautismo de la madrecita de nuestra hermana Estelita. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermana Dora también quiere que bauticemos a Aarón. Aarón no necesita bautismo, pero por causa de la conciencia de la hermana lo vamos a bautizar. No es que estemos bautizando infantes. Aarón es un adolescente y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. No creo estar haciendo mal. A veces hacemos más mal cuando bautizamos a gente que realmente no ha tenido una convicción. Así es que septiembre, si Dios quiere, vivimos. Se oye muy lejos, pero cuando menos pensemos ya vamos a estar en la Navidad. En septiembre tenemos fiesta también. Nuestro hermano, no sé cuál hermano, ¿cómo se llama? Alejandro Sáenz. Alejandro Núñez. Núñez. Alejandro Núñez, que estuvo en la fraternidad, nos invitó para una fraternidad que va a haber en septiembre. Sí, César, septiembre es. Están invitados los músicos de aquí de este lugar a tocar. Y un servidor también está invitado. Y vamos a aprovechar esa actividad para, si Dios quiere, vivimos, bautizar también a nuestro hermano Enrique, que está aquí presente. Dios, aleluya. Estuvimos hablando con el hermano y le falta todavía conocer algunas cosas, pero pues poco a poco irá conociendo las cosas más elementales para caminar en los caminos de Dios. Así es que le puedo dar gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén. Créame que hay fiesta. Gloria a Dios, aleluya. Y no solamente aquí. Dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, hay oraciones. Y las oraciones, porque hay pecadores muy duros, de plano muy duros. Aquí me están grabando uno de ellos, una de ellas, y oremos. Gloria a Dios, aleluya. Dios me concede el privilegio de irme de aquí viendo que ella sirve a Dios. Será un gozo maravilloso que, como predicábamos el domingo pasado, es muy incrédula ella y dice, no, yo sí creo. Lo cierto es que nuestra fe se demuestra con los hechos. Así como el pueblo de Israel miró y entre comillas creyó, pero sus hechos no correspondían, así también hay mucha gente que se va de este mundo casi creyendo, y ese casi creyendo los lleva con boleto directo al infierno. Y a veces ella me dice, porque a veces se porta cruel también, ¿no cree que? Dice, el gusto que me queda es que muchos hermanos van para allá también. No, le digo, ¿qué te pasa? Le digo, mejor arrepiéntete. Yo digo que ahí no va a entrar nada inmundo. Eso es lo que digo. Ay, él dice, es que ahí no va a entrar nada inmundo. No, pues es un hecho. Es un hecho. Pero todos, al menos yo estoy esperando solamente la misericordia de Dios. Méritos no los tenemos. O sea, como se dice más claramente, no merecemos el reino de los cielos. Lo vamos a obtener porque el Señor derrama de su gracia sobre nosotros. Así es que la oración por ello.
La oración por César también, porque César hoy, gracias a Dios que está aquí, se está ausentando mucho tiempo y aquel jovencito pues también está ausente de aquí. Espero que él busque el rostro del Señor. Si no ha encontrado una congregación, pues que él esté buscando el rostro del Señor en el hogar, en el trabajo, en la casa y la oficina, donde él se encuentre. Y vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, ahí en la epístola del apóstol Pedro. Es difícil la vida, hermano. La oración por una joven también que está en depresión. Es una amiga de ahí del Face que está en depresión. Y es hasta cierto punto comprensible la depresión en ella porque no conoce a Dios. Dice, ¿por qué? Dice otra vez triste, dice, ¿por qué la vida es tan cruel? Pues es que así es la vida, difícil. Difícil es la vida. Por ejemplo, los hermanos, pregunten a las hermanas cómo sufren con nosotros. Contesten las hermanas, todas las hermanas, ¿sufren con nosotros? No tengan miedo. Sí, es que nosotros, hermanos, somos ásperos, somos difíciles. Yo sí lo entiendo. Somos difíciles. Yo pensé que iban a decir que sí, porque yo sé que todas sufren. Pregúntale a mi esposa, ¿sufre conmigo? ¿Sufre conmigo, hermana? ¿Ya ves? Pues cómo no, y pues cómo no es una respuesta general. Pues lo más claro es lo más. Sí. ¿Por qué? Pues porque todavía no estamos del todo civilizados. La palabra llega y quiere hacer algo en nuestra vida, pero como nosotros somos machos, mexicanos, pues a lo mejor no hace nada. Yo le doy gracias a Dios por César, hermano. César es un caballero en toda la extensión de la palabra. Él, si alguno de los varones quiere clases de cómo se trata una mujer, aquí está el maestro. Qué miedo. Es un caballero. Dios lo bendiga a él. Y entramos al tema porque sí, es que la voz me enternece. Sí. Yo soy, aunque no me lo crea, aunque no me lo crea, yo soy un ferviente admirador de la mujer. De cualquier mujer. Siendo mujer, yo la admiro por muchas cosas. Por sufrida, por inteligente. Y usted dice, no, sí son inteligentes. Sí son. Por una que otra. Porque saben sufrir. Porque saben amar también, aunque no lo demuestren. Tienen ganas. Así es que mi respeto para la mujer. Epístola del apóstol Pedro. Y además porque la mujer, hermano, tiene algo que nosotros no podemos jamás de los jamás, para que buscarle. Tienen el privilegio, el don, por la gracia de Dios, de ser madres. Y créame lo que es uno de los milagros más asombrosos en la vida de nosotros. Dejamos ese tema para otro día. Epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2.
vamos a leer a partir del verso 18. Leemos solamente el verso 18 y toma su asiento. Dice en el nombre del Señor Jesús. Primera de Pedro 2, 18. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Tome su asiento. Porque esto es agradable si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable a Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba la maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. El apóstol Pedro habla del sufrimiento que nosotros debemos de llevar como cristianos. Él dice que así como Cristo, así también nosotros somos llamados a padecer. Dice, quien cuando le maldecía, dice, no retornaba maldición, o sea, no pagaba mal por mal. Dice, sino remitía la causa, o sea, le dejaba las cosas a Dios, al que juzga, dice, justamente. Ahí habla el apóstol del comportamiento de nosotros como cristianos. Habla en el verso 24 acerca ya del sufrimiento de Jesús. A veces nosotros no tenemos conciencia del sufrimiento de Jesús. Pensamos que la salvación, como es gratuita, pues la tengo yo, la puede tener el vecino, la puede cualquier persona, la puede tener, sí. De hecho, sí la puede tener cualquier persona. Pero de ahí a tomar conciencia del cruento sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por mi persona, es otra cosa. Ahora, cuando hablo del sacrificio de Jesús, yo lo hago mío. Jesús murió por mí, porque lo hemos considerado, lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Jesús no agarra una oferta, un paquete total de pecadores y le sale barato, no. No, Jesús dio su vida por mí y por usted y por toda la humanidad, pero cada uno de nosotros Jesús nos consideró. Cuando Jesús entrega su vida, en la mente de Dios estaba usted, en la mente de Dios estaba usted, y en la mente de Dios estaba un servidor. Y es maravilloso eso. Es grandioso. Oiga, que el Rey del Universo descienda a este mundo y entregue su vida pensando en mí. Es un honor, es un privilegio. Y a veces no lo consideramos. Pablo menciona palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y se incluye, dice, de los cuales yo soy el primero. Es maravilloso. O sea, a veces pensamos, no, es que Jesús nos ama, Jesús ama. Pero yo creo que es más maravilloso pensar o decir, Señor, gracias te doy por este día en el cual has renovado tu misericordia para mí, Señor. Gracias, Padre, porque viniste a este mundo y entregaste tu vida por mí, Señor. Porque lo hiciste pensando en mí, Señor. Te agradezco. Y yo creo que es lo correcto, porque Jesús, estando aquí sobre la tierra,
hace milagros, hace sanidades, y en una ocasión se acercan a él 10 leprosos. 10 leprosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas cargados de lepra. Y llegan ante Jesús y Jesús les pregunta: ¿qué quieren que haga? Le dicen que los sanes. Y Jesús los sana. Una vez que los sana, ellos emprenden el retorno y se van. Se van 10 y uno se devuelve. ¿A qué se devuelve? Uno se devuelve a darle gracias a Dios. Y le dice Jesús: ¿qué no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Le dice: Señor, yo solo sé que he venido a darte gracias porque me has sanado, Señor. Entonces, considerar el sacrificio de Jesús en la cruenta cruz del Calvario por mí, por usted, hermano, en lo particular, yo creo que es algo que nos puede ayudar, porque a veces, hermano, el Señor vino y dio su vida por todo, y como que pensamos, tal vez, pues le tiene que agradecer un poquito y otro poquito y otro poquito, y entre todos ya hacemos la gratitud completa. No. Cada uno de nosotros murió, y fue una muerte, pudiéramos decir, semejante a lo que es ahorita en la actualidad la silla eléctrica o la cámara de gases o la inyección letal. En aquel tiempo no había silla eléctrica, no había cámara de gases, no había inyección letal, pero estaba una pena de muerte exclusiva para los malhechores, que era ser crucificados en el madero. Y Jesús, dice Pablo, es hecho maldición, o sea, es hecho maldito por causa mía. Dice, porque está escrito: maldito todo aquel que es clavado en el madero. Entonces, hermano, es algo maravilloso. ¿Quién lo hace? ¿Quién entrega su vida? ¿Usted entregaría su vida por mí? A lo mejor no, yo tampoco por usted. Pues, ¿para qué le voy a decir que sí? Le prometo y luego no le cumplo. Pero Jesús lo hace. La vida de Jesús aquí sobre la tierra fue un calvario desde su nacimiento, hermano. Nacer en un pesebre, crecer, hermano, como luego dicen, a salto de mata, porque llega el tiempo en que Herodes se considera burlado y da orden de que todos los infantes, hermanos, sean muertos. Y se cumple la profecía que está escrito: voz derramada, dice Rachel, que llora a sus hijos y no pudo ser consolada porque perecieron. Porque Herodes, con el afán de dar muerte a Jesús, manda que se le den muerte a todos los infantes de 2 años hacia abajo. Y es terrible, hermano. Jesús anduvo escondiéndose, o fue escondido por sus padres porque él era pequeño. A los 11 años Jesús aparece en el registro bíblico en la sinagoga. Se pierde cuando José y María van al censo. Jesús se pierde. Ellos se espantan y empiezan a buscarlo, lo encuentran, y Jesús no estaba jugando canicas. Jesús no estaba jugando con los pequeños de su edad. Jesús estaba ahí en la sinagoga con los escribas y los fariseos. Lo encuentran y le dicen que estamos preocupados, tu madre y tu padre están preocupados. ¿Dónde estabas? Él se encontraba dándoles cátedra a aquellos hombres y les dice a los padres: no sabéis de que en los negocios de mi padre me conviene estar. Hace su aparición a los 30 años, empieza su ministerio, 3 años y medio. A los 3 años y medio se cumple el tiempo y es apresado, vendido con antelación por Judas. Judas lo traiciona. Experimenta Jesús el dolor de la traición. Vendido por 30 piezas de plata. ¿Usted
considera que su vida vale 30 piezas de plata? ¿La vida de usted? No. La vida de nosotros no vale 30 piezas de plata ni 1.000.000 de pesos, ¿no? La vida del ser humano es de un valor, hermano, inapreciable. O sea, no se puede calcular. Si usted va, hermano, a considerar cuánto le cuesta, por ejemplo, el corazón, cuánto le cuesta un riñón, cuánto le cuesta el otro riñón, cuánto le cuesta un pulmón, cuánto le cuesta el otro pulmón, usted se va a encontrar que los pulmones y los riñones y los órganos que están a la venta están carísimos. Un trasplante de córnea para los ojos, ¿cuánto te cuesta un trasplante? $30,000 por ojo. $30,000 por ojo. Un trasplante de córnea. La vida de nosotros es una vida de mucho precio. Y ese precio es por la gracia de Dios. Ahora valemos. Ahora tenemos valor, tanto valor que dice el apóstol Pedro en grado superlativo, dice carísimos. Amén. Porque le costamos al Señor no solamente 30 monedas o 5, no. Fue necesario que Él entregara su vida. Lo de más valor, Juan 3:16, dice de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Amén. Que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, experimenta el dolor de la traición, porque la traición duele. ¿Cuántos lo han experimentado? Nadie. La traición duele. Por si usted no lo ha experimentado, es dolorosa la traición. Ojalá y no la experimente algún día, pero duele. Experimenta la traición, la burla. Los soldados lo apresan y empiezan a golpearlo. Le cubren el rostro con una sábana. Una vez que le dan de bofetadas, le descubren el rostro y le dicen: si en verdad eres hijo de Dios, profetízanos, ¿quién te golpeó? ¿Usted cree que no iba a saber quién lo estaba golpeando? Sí lo supo. Sí lo supo, porque Él conoce. No conocía, conoce. Porque Jesús es Dios encarnado. Conoce, hermano, todas las cosas. No hay nada ajeno a Él. Lo golpeaban, doblaban la rodilla, le hacían reverencia y a manera de burla le decían: salve, Rey de los judíos. Los íntimos amigos que tenía, como Pedro, prometen en su momento dar la vida por él. Le dice Pedro: Señor, no hagas esto. ¿Por qué tienes que hacer esto? Es necesario que lo haga. Señor, yo voy contigo. Aquel hombre da esas palabras y Jesús le dice: Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Llega el momento en que lo apresan, se lo llevan. Pedro, el hombre que dijo dar la vida por el maestro, lo sigue de lejos. Y llegan a cierto lugar y le dicen: tú eres de los mismos. Y él empieza a negar y dice: no, yo no soy. Y lo vuelven a preguntar y le dicen: ¿Eres tú, Galileo? No, no soy. La tercera vez le dicen: tú eres. Tu manera de hablar te delata. Y él le dice: no soy. Y se enfada, se enfurece y empieza a decir malas palabras y groserías para que le crean. Como cuando a alguien le dice: tú eres hermano. No, no soy. No, sí eres hermano. No, no soy. No, sí. A ver, tómale la cerveza. Y si le tomo. Para dar testimonio de que no es, considerando quizá
que el dar testimonio a la gente de que no es vale más que permanecer en la fe de Jesús. Pedro hizo lo mismo, negó al Señor, y para que le creyeran que no era del Señor, que no era Galileo, que no era discípulo de Jesús, empieza a decir malas palabras, porque las malas palabras han existido siempre. Tenemos el hombre por naturaleza tiene la lengua desenfrenada. Santiago habla de la lengua, dice que es un miembro pequeño, pero enciende grandes bosques. Toda ave, dice, toda fiera, todo animal puede ser domado, pero la lengua no. Y es una tristeza todo eso. Experimenta Jesús la traición, Pedro lo niega. Aquellos hombres que le buscaban, que le decían rabí, aquellos hombres que le buscaban para hacerle rey, ahí están, ahí frente a Pilato, la multitud enardecida gritando: Barrabás, Barrabás, Barrabás. ¿Por qué? Porque en aquel día de la fiesta se acostumbraba a soltar un preso, y había dos presos. Uno que estaba por muerte y sedición, llamado Barrabás, y estaba Jesús, que acababa de ser apresado. Y Pilato les dice: necesito soltar uno. ¿Cuál de estos escogen? ¿A Jesús, que se dice el Cristo, o a Barrabás? Y la gente enardecida gritaba: a Barrabás, a Barrabás queremos. Y les pregunta: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Cristo? Y la gente decía: crucifícale, crucifícale. Y ahí va Jesús, hermano, después del juicio, rumbo a la cruz del Calvario. Amén. Sufriendo el escarnio, el vituperio, la burla, los azotes. Lo he dicho siempre, esa película que hizo esta persona, Mel Gibson, se queda corta ante el sufrimiento que Jesús experimentó. Un sufrimiento indescriptible, un sufrimiento que la mente humana no es capaz de definir o descifrar. Un sufrimiento tremendo. ¿Qué tan tremendo es el sufrimiento? Quizá usted ha dicho: hay gente que está muriendo de hambre. Sí, hay gente que está muriendo de hambre. Hay gente que ha sido asesinada, que ha sido descuartizada, que ha sido violada. Hay mucha gente que ha muerto en los terremotos, que han muerto en los tsunamis, que han muerto en las guerras, que han muerto en el holocausto nazi. Mucha gente que va a seguir muriendo, pero todo ese sufrimiento no se compara con el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Isaías lo menciona. Capítulo, parece que 53 de Isaías. La gente en estos tiempos acostumbra 40 días dejar de comer carne. No comen carne blanca. No, perdón, carne roja. Pero consumen pescado, consumen cerveza, consumen drogas, fornican, adulteran, dicen malas palabras, aunque ellos dicen que no. Y hacen muchas cosas que realmente no les aprovechan para nada. 40 días de abstinencia. ¿Abstinencia de qué? Pues no sé de qué. Siguen en las mismas. Capítulo 53 de Isaías, el profeta declara: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él de hermosura. A ver, lo vemos más inatractivo para que le decimos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Me voy a detener poquito ahí. ¿Quién despreció a Jesús? Estamos considerando el sacrificio de Jesús como algo personal. Jesús murió por mí. Yo en alguna ocasión, ¿usted cree que yo desprecié a Jesús? Yo sí lo desprecié. A mí me invitaban a las reuniones, me invitaban a los cultos, me invitaban a servir a Dios, y yo les decía no.
no quiero, no me gusta, no tengo ganas. No me gusta eso. Me preguntaban, ¿tú eres protestante? Porque antes no se decía cristiano, se decía, ¿tú eres protestante? No, yo no. Yo decía, no, yo no soy. Mis papás, ellos sí son, pero yo no. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Es aleluya? No soy. Y decían los amigos que me conocían, sí es. Y se ponen a cantar, fíjate que va a la iglesia con su mamá y ahí está. En la cruz, en la cruz. ¿A poco sí? ¿A poco sí? Digo, estás loco, no le hagas caso. Negaba a Jesús. Lo despreciaba. Porque cuando uno niega, ¿eres amigo? No, ni pensarlo. En una ocasión le pregunté en una reunión de jóvenes, porque fui líder de jóvenes muchos años. Estaban como 40 jóvenes, o más, 50 veces. Andaban los noviecitos, porque siempre hay noviazgo, siempre hay noviazgo. Andaban las parejitas. Un día en una reunión le dije, ¿saben qué? Digo, vamos a aclarar aquí. Y luego te decían, ¿qué? Aclarar quién anda con quién. Para que no tengan problemas ustedes para esto y para aconsejarles esto y esto y esto y esto y esto. Digo, de los que me doy cuenta, mira, tú con tú. No, pues sí. ¿Y usted con usted? Pues sí. ¿Y usted con usted también? Pues sí. Y luego le pregunto a una joven. Digo, ¿y tú con él? No, para nada. Y luego voltea el joven y pues, ¿para qué estás diciendo que no? Tú cállate. Negaba. Para nada. Vamos al junto. No, a mí no me gusta. Me decía mi padre, hijo, ya no andas en el mundo. Y yo lo escuchaba nomás, ¿por qué no le respondía? Yo no era como los hijos respondones. No, yo escuchaba. Mira, hijo, consíguete una mujer cristiana. Y yo pensando dentro de mi cabeza, están retontas. Esa imagen tenía yo de ella. Hijo, no. Despreciaba consejos, despreciaba a Jesús, despreciaba tantas cosas. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, el sufrimiento moral es más fuerte que una pataliza que le den. El desprecio, la traición, tantas cosas. Las ofensas que a veces se las echan en la cara. Causan sufrimiento. A Jesús le decían, pues, ¿tú qué te has creído? Pues si tú eres el hijo de José, el carpintero. Sufría. Dice el escritor bíblico, experimentado en quebranto, en sufrimiento. Y nosotros, dicen, como que escondidos en el rostro. Yo le he dicho muchas veces, cuando usted va por el centro de la ciudad o que anda en un centro comercial, lo que allá viene el hermano Matías. Y como a usted le cae mal el hermano Matías, dice, ¡ay, viene este fastidioso! Usted se voltea y se pone a ver los aparadores ahí llenos de zapatos y luego hasta se hace como que le gustaron a unos mientras pasa el hermano por detrás de usted. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén? Así somos los humanos. A veces no andamos al 100 y con cuidadito con que alguien nos haga algo. Qué tremendos somos. Experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Y luego el verso 4, fíjese lo que dice. Ciertamente llevó él, ¿qué llevó? Nuestras enfermedades. Ahora, ese sufrimiento, ¿dónde lo experimentó Jesús? Pero dice, en su cuerpo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Dolores de muela. ¿Son duros los dolores de muela? ¿Le han dolido la muela? ¿Te han dolido la muela a ti? A ti no te han dolido las muelas. A ti sí te han dolido las muelas. Los dolores de muela son unos dolores tremendos que es uno de los dolores que me ha hecho llorar. Me falta una sola muela. Pero qué sufrimiento tan terrible. Los dolores de oído, las punzadas, son tremendas. Los dolores de la vesícula, yo no los he pasado, pero ella los ha pasado y son difíciles. Se revuelca. Los dolores de huesos, los dolores de cuando trae una infección en el estómago y que le duele el estómago y luego que hasta le tiemblan las corvas y luego va al baño y se levanta todo tembloroso, hasta sudando. ¡Qué tremendos dolores! Dolores. ¿De qué más? Piedra con el riñón cuando va Piedras en el saliendo. riñón. Hijo. No, hombre. Un montón de dolores. Jesús llevó mis dolores, los dolores de ella, los de él, los de los hermanos, los de usted, los de usted, los de usted, los de todo el género humano en su cuerpo sobre el madero. ¿Y por qué no se desintegró el cuerpo de Jesús? Porque esto es para terminar con cualquiera. Porque Jesús, como luego se dice, está hecho de una madera muy especial. Amén. Gloria a Dios. Cuerpo semejante al de nosotros, la diferencia es que no tiene pecado. Esa es la diferencia. Un cuerpo perfecto, un cuerpo preparado para resistir tal escarnio, tal castigo, solamente es el cuerpo de nuestro Dios. Eso es por el lado de las enfermedades. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y aún así, dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Los golpes, los latigazos, los insultos, él los sufrió por nuestras rebeliones. Sigue diciendo, ahí dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Molido por nuestros pecados. ¿Qué hace el pecado en la vida del hombre? El pecado no solamente destruye el alma, acaba con el cuerpo también y ensucia la mente. El pecado. Considera usted, se ha puesto a considerar cuánto pecado existió en nuestra vida pasada. Millones, cantidades exorbitantes de pecado. Usted puede considerar a la gente que vive en el pecado, cómo envejece rápido, cómo se mueren rápido también, cómo se deterioran rápido. Y hay gente que está tan cargada y tan abrumada que usted los ve caminar por la calle sin ánimo, sin esperanza, terminados completamente. Y usted puede ver los pobres que caminan por la ciudad
sin sus facultades mentales, también producto del pecado. ¿Cómo se encuentran? Destruidos. Ese pecado de todo el género humano Jesús lo lleva sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Por eso le decía hace unos momentos, el pecado de toda la humanidad, o el sufrimiento de toda la humanidad más bien, no se compara con el sufrimiento de Jesús. La humanidad puede sufrir, toda la humanidad en conjunto, pero no podrá hacer jamás de los jamases ese sufrimiento de todo el género humano, lo que hizo el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario por mi vida. Gloria a Dios. Amén. Hizo maravillas el Señor. Dice la palabra del Señor, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga, habla en pasado, fuimos curados. Amén. Gloria a Dios. Proveyó la sanidad para nuestra alma, y no solamente para nuestra alma, para nuestro físico también, porque Él es nuestro pastor, pero también es nuestro Salvador, es nuestro legislador, pero también dice, yo soy el Señor, tu sanador. Por eso lo hemos dicho, lo hemos predicado hasta el cansancio. Para Jesús no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Él sana cualquier enfermedad, así como lo hizo allá en el pasado, lo puede hacer en esta hora, en este tiempo, en esta vida con cada uno de nosotros, porque Él no se muda. Jesucristo es el mismo ayer, es hoy y por los siglos. Es el mismo. El sacrificio de Jesús, hermano, como lo vemos, no es un sacrificio cualquiera. Pensar en el sacrificio de Jesús es pensar en un crucifijo. No. Con el sacrificio de Jesús se abre una fuente de bendición para cada uno de nosotros. Ahí en la cruz del Calvario se libra una de las más cruentas batallas espirituales, y el vencedor es Jesús. Por la muerte, dice el escritor bíblico, destruye al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. A través del sacrificio de Jesús, dice Pablo, fuimos trasladados de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz admirable. Pedro declara que a través del sacrificio de Jesús fuimos llevados a Dios. ¿De dónde nos recogió? David menciona, resignadamente esperé en el Señor, Él se inclinó a mí y me hizo sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. O sea, son cosas maravillosas las que Jesús hizo por mí. No hay palabras, las palabras se quedarían cortas. No hay cómo agradecerle a nuestro Dios tantas bondades, tanta belleza, tanta misericordia. No hay. Sin embargo, aquí estamos, hermano, por su gracia divina solamente. ¿Qué es lo que resta de cada uno de nosotros? Tratar de corresponder a nuestro Dios, tratar de darle lo mejor, tratar de agradecerle, de vivir cada minuto, cada instante de nuestra vida como si fuera el último momento de nuestra existencia. ¿Y cómo es esto? Amando usted perdona, amando usted disimula la ofensa, amando usted no hiere, amando usted no considera nada negativo. Como las madres yo creo que tienen experiencia en el disimulo de la ofensa, y a veces yo pienso cómo son alcahuetas. Pero no es tanto que sean alcahuetas, es que saben disimular, y por amor se hacen como que no pasa nada.
Nosotros no le decíamos, nosotros somos diferentes los hombres. Somos más rudos, somos más secos. Y siempre los hijos tienden a ir con la mamá. La mamá, porque conocen que la mamá es diferente, conocen que la mamá, pues es la mamá. Me dice el hermano Enrique, ya platicó con Angelito. No, le digo, hermano, él no habla conmigo. ¿Cómo no? Le digo, no habla conmigo. Pues aquí que nos vemos, casi nos platicamos. Digo, él habla con la mamá. Él le llama a la mamá, pero a mí no me llama. A mí me llama cuando necesita un trabajo. Entonces sí, ahí estoy yo. Pero no, o sea que también es entendible. O sea, el apego a la mamá. Yo tuve apego con mi mamá también. A mi papá no le tenía confianza. Qué miedo. La mamá. César, cuando quiere que yo lo lleve a tal lugar, me dice, oiga, jefa, ¿por qué no le dice a mi papá que me lleve para allá? La mamá. ¿Por qué? Porque saben que la mamá es la capitana. Y eso es, hermano, lo que a nosotros nos toca. Sonrían. No se amargue la existencia. Sea feliz. Sea feliz. Pero es que el vecino me cae mal. Pues hay que trabajar en nuestra vida. Hay que trabajar. El mal no es el vecino. El mal soy yo. Así es que hay que amar, hay que perdonar, hay que sonreír. Hay que vivir como si hoy fuese el último día de mi existencia. A hoy le doy gracias a Dios por este día. Por este día. Y a hoy le he pedido a Dios fuerzas para este día. Mañana todavía no es. Ayer ya pasó. Yo le voy a pedir a Dios por este día, Señor, por este día. Digo, por este día, Señor, fortalezca a mi esposa, ayúdele en su necesidad, dele fuerza. Por este día nomás, Señor. Mañana será lo mismo, por este día. Dice Jesús, basta al día su afán. Vamos a invitar, hermanos, a ustedes para que nos tomen las alabanzas y nos despidan en el nombre de Jesús. Que esa palabra, hermano.